Hola, hola. No, Hola. ¿Qué? Preséntame o Bueno, hoy algo. estamos en un formato diferente. Hoy estoy, si pudieran ver, sentado en un lugar diferente para este capítulo de Botando Corriente. Hoy con alguien que para mí era muy importante que estuviera en este capítulo, porque ya habíamos grabado juntos y porque tiene unas particularidades como ser muy inquieta, querer saber más, ser preguntona, y porque nos conocemos, creo que si hay alguien que me conoce en la vida es María Paula Rueda. Ninguna de las cosas que dijo fue a mi favor. Todo es a favor. Es muy inquieta, es preguntona, es una zapa, es por eso que la he invitado. Porque eso la hace muy fit, ¿cómo llamarlo? Para este capítulo que yo pues quería grabar hace mucho tiempo sobre la experiencia en el Camino de Santiago, pero no quería que fuera un monólogo, sino que fuera en una conversación y dije, bueno, si hay alguien que sabría preguntar, con quien hemos tenido este tipo de espacios y con quien me siento tranquilo y demás para hablar, es Mari. Entonces, pues bienvenida. Muchas Y hoy gracias. tú vas a tener la voz cantante de la entrevistadora. Eso es lo diferente del día de hoy. Hoy no hago yo la entrevista, hoy soy el entrevistado. Así estoy en tus manos y Jorge escuchando, Tomás rondando, como siempre. Y bueno, tú eres hoy la voz cantante. Bueno, pues bienvenido a tu podcast, Edgar. Ahora que estás en la silla de al lado, vas a saber cómo se siente ser indagado en la vida. Bueno, quiero preguntarte, ¿en qué momento se te ocurrió ir al Camino de Santiago? Eso fue como en el año 2017. Yo tengo una forma muy asociativa de pegar mi memoria. Y buscando en Netflix, como alguna serie, salió un documental de un cura que vive en Texas y que se fue con 12 hombres que nunca en la vida habían pensado en hacer un peregrinaje, hacer el Camino de Santiago. Yo ya venía haciendo como toda mi recorrido de camino de espiritualidad ignaciana, y cuando veo lo que fue el caminar de estos hombres, hubo algo ahí que me llamó. Fue como, yo creo que a la gente que nos llama el camino lo encontramos así como por cosas muy random. Y lo vi y dije, uy, yo quiero ir a hacer esto. Un poco en esa época con esta idea de el camino espiritual y no sé, como esta cosa romántica, aventurera, también que había hecho San Ignacio al querer ir a Jerusalén. Pero de verdad fue como una experiencia muy bonita la que yo vi y que ellos compartían. Entonces eso fue lo que me llamó. Y de ahí luego empiezan como a aparecer cositas, ¿no? Entonces empieza a aparecer el peregrino ¿cómo es que se llama este man? Del escritor brasileño, de Paulo Coelho. Ah, sí, de Paulo Coelho. Y Paulo Coelho también, y como todas sus referencias. Y eso fue lo que hizo que se convirtiera como en yo no quisiera decir un reto, pero sí, más bien en un objetivo, ir a hacer el camino. Y luego, ya después cuando empiezo a hacer el trail run. ¿El what? El trail run. Háblanos en español, trail por running, favor. que es un estilo de competencia en montaña. Ya. Que yo sin querer había comenzado a hacer. ¿De trotar o de caminar o cómo es la competencia? La competencia es corriendo. Correr en la montaña. Es correr en la montaña. Ajá. Que sin querer, es que fíjate que ahí es donde vienen a amarrarse como todas estas cositas. Que yo había comenzado a hacer sin conocer el nombre como a los 18 años. Uh-huh. Pero que siempre había conectado con mucha vida y con mucha alegría y con mucha pasión, que no ha sido algo como tan presente o no estaba tan presente en ese momento de mi vida. Entonces como que poder conectar con la montaña, con la mochila, con la aventura, todo esto hizo que dijera, yo quiero ir a hacer el Camino de Santiago. No sé cómo se hace, no sé cómo se llega, no tengo ni idea de nada, pero allá voy.
y esto fue como en el año 2017-2018. Y si bien esa fue la inspiración, ¿cuándo fuiste al camino? La primera vez fue en el año 2019. Y fue, digamos que yo he ido a hacer el camino 2 veces. Este año voy a hacer la tercera y no es la última. Y la inspiración, digamos que esa primera vez fue muy bonita porque además yo tenía como también esta idea que me parecía maravillosa, como de poder ser un hombre independiente económicamente y laboralmente, o sea, como sin un empleo formal como tal, pues con mi consulta y demás. Pero para mí era como todo un reto decir, miércoles, si puedo sacar un mes, me voy a dar un mes sabático, hijo de madre, sin trabajar, y me voy a ir simplemente con una mochila a andar por todas partes. Y fue como muy confrontador. Y yo creo que ahí comienza el camino. El camino no comienza allá, sino que el camino comienza cuando uno dice, voy a hacer el camino. Y ahí es cuando empieza a confrontarse, a darse cuenta de todas esas cosas. Entonces en el 2019 fue la primera vez, fui en primavera, y fue una experiencia maravillosa. Bueno, yo no sé ustedes qué estarán sintiendo, pero suena como muy valiente dejar un mes, todos los que son independientes. Los asalariados de pronto no nos van a entender muy bien, pero todos los independientes entenderán el salto cuántico que es atreverse a parar un mes para indagar, para escucharse, para orar, para caminar. Eso implicó que prepararas, o sea, no solo empieza la preparación cuando decides ir, hay una preparación para el camino. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, esa primera vez fue muy preparado. El primer camino fue súper preparado. ¿Qué fue en el 2019. Entonces desde un Justo tiempo, antes de la pandemia. Justo antes de la Te pandemia. salvaste. Justo antes. Uh-huh. Y la pandemia después fue un motivador para hacer el segundo camino. Pero bueno, eso hablamos en la segunda. No, hubo una preparación. Lo primero que conseguí fue una asesora financiera. Uh-huh. Y entonces Mónica me dice, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Sí, como que le dije yo quiero ir a hacer el camino. Y pues claro, como decías tú, los que somos independientes sabemos que no solo no producimos un mes, sino que gastamos allá y acá. Entonces implicó poner toda mi atención, y eso fue súper bonito, saber que toda la atención está puesta en un sueño. Entonces era todo el sueño desde lo financiero, hacer ahorros, cortar deudas, empezar a guardar dinero y demás. Y físicamente también, en ese momento... Bueno, es que haciendo trail es muy difícil no lesionarse, entonces yo tuve lesiones de bandeletas, de rodillas, de isquiones, y entonces ahí la que me ayudó a prepararme fue Anita Becerra. Que amamos. Si nos estás oyendo, Ana, somos tus fans. La mejor fisioterapeuta del mundo. No es propaganda, pero Ana María Becerra, su fisioterapeuta de confianza. No, ella no quiere más pacientes, solo que sepan que somos muy afortunados. Entonces desde esa época hacía fisio con Ana, y ella me enseñó a estirar también, que empecé a entender también eso, que es el autocuidado, ¿sí? Como que es algo que tú siempre me has dicho como, y te untas cremita y te untas tal cosa, y uno de hombres como, pues me lavo la cara con agua y con jabón, ¿cuál con ping-pong? Jabón Rey, ¿eso cuenta? Y uno, no. Y entonces, claro, el camino también fue muy confrontador en ese sentido, y fue que Ana siempre me decía, y el sábado que nos vimos me dijo lo mismo, por favor, acuérdate de estirar para que no te lesiones. Entonces hubo toda esta preparación, más una preparación mental del yo puedo, del sí se puede, del yo puedo, de confiar, ¿no? También dejar a Ramona, que es mi gata, con alguien. Entonces yo creo que todo se va acomodando. En esa época se estaba viviendo conmigo como flatmate Mane. ¿Qué quiere decir un flatmate? Es que la mayoría de la gente dice roommate, y el roommate es el que vive con uno en la misma habitación. Entonces siempre prefiero hacer la salvedad porque Mane y yo
vivía con una persona que le pagaba la habitación de al lado. Eso es todo Como lo que estaba pasando. Y entonces, pues bueno, como Man estaba en el apartamento, pues Ramona no se quedó sola, sino que chévere. pudo estar acompañada por Mane, mi sobrina iba, entonces todo como que se confabuló. Tú también fuiste gran apoyo porque en esos instantes cuando nosotros compartíamos gastos de consultorio y demás, tú decías tranquilo, o sea, podemos bajarle un cambio, o sea, siempre fuiste muy apoyadora. Y el resto del mundo, aunque le parecía, pues sobre todo a mi familia le parecía una locura, a la mitad del mundo le parece como, uy, tan chévere. Yo no lo haría, pero, qué chévere. Y el resto es como, ¿cómo va a dejar aquí tirado todo? Y esa fue mi preparación, fue muy bonito. Y el camino es muy loco. Entonces resulta que hablo yo con la Lauris, con una de mis hijas de corazón. Y ella me dice, y entonces nos podemos ver en Barcelona. Y yo asumí que yo me iba a quedar con ella en Barcelona. Y la llamo la tarde antes de irme y le digo, mi amor, es que entonces ya mañana salgo para Barcelona. Y me dice, ay, sí, chévere, ¿y dónde te vas a quedar? Y yo Entonces, claro, en el counter del aeropuerto tengo que comprar una reserva en Lauris, un no te sientas mal. Nos encontramos en el aeropuerto en Barcelona. Llego yo al hostal, pero es estas cosas que uno empieza a aprender en esta experiencia, el camino, como que todo puede pasar y todo va a pasar y ya. Entonces esa fue mi llegada. Yo estuve unos primeros días en Barcelona. Pero espérate, barájanosla más despacio porque aquí yo voy piano a lontano. Uh-huh. Como yo tengo el control de este podcast hoy. Cosa que me encanta. ¿Qué papel, ahorita nos cuentas tu recorrido, pero qué papel jugó la comunidad, tu comunidad? Porque nos has hablado de la fisioterapeuta, de la hija del alma, de la familia, de papás, de la ex socia. Nos has hablado de muchas cosas. Y yo recuerdo que tú nos incluiste en un chat. Entonces, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿qué relevancia tuvo la comunidad en este prepararte? Y ahora nos cuentas cómo fue. En el preparar, pues uno, como estos apoyos que a uno le parecen básicos. Lo que te digo, como que también al hablar con los amigos, habían unos... No, yo creo que todo el mundo es muy apoyador, como que hay gente, ¿verdad?, que le parece una locura. Pero pues para mí como que ha sido muy importante eso, el amorcito, el calorcito, el apoyo, el sentirme acompañado a la distancia. Porque fíjate que yo después caí en cuenta, y esto tiene que ver con este tema de la comunidad. Un día estaba haciendo la segunda vez que hice el camino, tuve una etapa de 30 kilómetros que el resto de personas hacía más o menos en 22. Entonces eso quiere decir que yo 8 kilómetros o 9 kilómetros los caminé solo. O sea, solo es que si me encontré un ser humano en el recorrido fue mucho. Y ese día yo caí en cuenta y decía, miércoles, yo aquí me desbarranco en un cerro de estos y nadie se entera. No solo nadie se entera, sino que todo el mundo está a 8.000 kilómetros. Wow. Entonces empiezo a tener esta sensación de, wow, o sea, esto es on my own, pero sí, y siempre le he encontrado el valor a tener como ese grupo de apoyo, ¿sí? Entonces, en esa oportunidad, como todo el mundo decía, ay, no, manda fotos. Entonces fue cuando hice el chat y dije, no, pues, en lugar de mandarle fotos a todo el mundo, pues voy a armar un grupo y a través de este grupo les envío fotos. Y después vino algo que fue bonito y fue que les dije, oiga, cada uno regáleme una canción que me acompañe. Y esto me conmueve mucho porque de verdad hay días cuando tú estás caminando 25, 26 kilómetros y los últimos 5 son dolorosos. Hay días en que uno no tiene ganas de levantarse porque la gente se imagina en el camino que todos los días uno está como, sí, voy a caminar. No, hay unos días que uno dice, puta, ¿y por qué yo no cojo un bus? Que hoy sé que lo podría hacer, pero pues la vida también es tener que levantarse. Y escuchar la música que mandan los amigos, que mandan los hermanos, que manda todo el mundo, era como un, estoy acompañado. Era como esta sensación de estar súper acompañado. Entonces para mí eso ha significado mucho
el grupo, la comunidad. Sí, soy el penúltimo hermano de mi familia, pero pues como que por la distancia en edad, lo que he optado en la vida es por tener muchos amigos de corazón y por armarme familia, y además este año ya cumplo 23 años de estar viviendo solo. Entonces, tener comunidad, tener grupito, tener apoyo se vuelve muy importante. Y ese fue también parte del... Yo creo que me fui dando cuenta más allá, porque de alguna forma u otra, siendo hombre, uno tiene como esta idea de la gesta, ¿no? Es como una gesta personal y yo la voy a sacar adelante y soy yo con mi fuerza, soy yo con mi ahorro, soy yo. Y después es que yo creo que parte de lo que aprendí en el camino es, pues sí, soy yo, pero necesitaba la ayuda de Manny. Uh-huh. Soy yo, pero me sirvió mucho cuando llegué a Barcelona. Detalles bobísimos, pero que un día Sara me dijera: Guitar, ¿por qué no vienes y te quedas en la casa y te doy un desayuno con huevos, ya que llevas 20 días sin comer huevos y eso no es desayuno? O sea, como esa acogida afectiva fue en la preparación muy importante, y después en el camino fue fundamental. Cuando me cuentas esto, porque él me escogió a mí para algo, cuando me cuentas esto, ¿qué sientes? Uno muy, muy, muy conmovido. Y es bonito echar la mirada para atrás también, para ir como recordando, ¿no? Yo creo que en particular, me voy a poner a llorar. La vida de los hombres no es fácil, y mi vida como hombre no fue fácil. Y como que, verdad, hay esta idea de que las gestas se hacen solo y que hay que sacarla adelante y que no hay que molestar. En mi vida fue como no hay que molestar a nadie. Entonces como poder ver esto y decir, wow, sí, ¿no? Es el valor de la amistad, el valor del amorcito. Es bonito. Es bonito y me conmueve y me hace sentir muy afortunado de que en la vida siempre ha habido compañía, siempre ha habido... A veces yo creo que no sufro, sino que duele cuando no la veo. Sí, cuando espero verla en algún lado y es realmente como, estás acá. Entonces me conmueve, me hace sentir... Es bonito. Es bonito. Lo cual me hace pensar en ¿para qué hace uno el Camino de Santiago? Pareciera que es como caminar con un propósito, pero ¿para qué te fuiste? Mira, ese es... cada uno de los dos fue muy diferente, ¿no? El primero fue más como esto de puedo. Y cuando regresé con esa idea, pude estar un mes, pude estar afuera. Fue bonito. La segunda, como te decía, bueno, fueron muy diferentes los dos caminos. La segunda, lo que a mí me movió fue la pandemia. O sea, veo yo la pandemia y digo, jue madre, en cualquier momento uno se muere, se queda sin hacer lo que quiere, sin hacer lo que llena. Y como dice Irene, mi psicóloga, mano, es que usted no es sino que piense en una mochila, en unas botas de caminar y le cambian los ojos, como que algo se le ilumina, y es verdad. Entonces, en medio de la pandemia hay un momento en que digo, pero yo quiero volver a España. Sí, como que quiero volver a caminar, quiero volver a andar, solo que esta vez quiero hacer el camino completo. No los pinches 190 kilómetros que hice la primera vez. Nada, o sea, qué vergüenza. Sino que quiero hacerme los 700 y pico desde Roncesvalles, y me parecía así como guau, sin conocer muy claramente como el motivo real. Y entonces ahí sí ya no hubo tanta planeación, ahí sí ya no hubo tanta cosa, sino que financieramente ya era como, no, sí puedo. Y ya aprendí en pandemia que uno puede tener un computador y trabajar desde donde quiera. Entonces podía irme a trabajar en España mientras estaba viajando. O sea, como que se abrió mucho de la perspectiva. Esto fue en el año 2022, que estábamos en la cola ya de la pandemia. Me ha tocado utilizar el tapabocas en el transporte público y demás, pero ya había como un poco más de holgura. Entonces dije, bueno, voy a ahorrar unos meses. Ya no con asesora financiera, sino ya la logro.
Y ahí empecé a organizar el viaje. Y ya caminando fue que me di cuenta que era un tema de puro ego y puro orgullo. Sí, realmente. Entonces, como dice nuestra amiga Ana María Pacheco, los poderes del mal para el bien. Eso. Entonces, el viaje lo organicé de una forma diferente, claro, ya conociendo cómo llegar, ¿no? Y me fui con una lesión lumbar que tuve mejor preparación. En esa época pues no había encontrado a Ana María porque en la pandemia nos perdimos, pero me fui preparado. Y entonces, pues preparado no, o sea, mi primera etapa, bueno, después podemos hablar de eso porque me equivoqué de fechas y entonces me tocó empezar donde no era. Pero mi primera etapa fue desde Pamplona hasta, no me acuerdo cómo se llama ese pueblo, pero de recibir eran 27 kilómetros caminando y hacía mucho que yo no caminaba ni 10, 12 creo que era lo máximo que estaba caminando. Pero es que de 12 a 27 hay una gran brecha. Y me acuerdo estar llegando a ese pueblo, me dolía un poquito el cuerpo, pero no fue nada grave, pero me acuerdo que yo lloraba y decía, uy, lo hice. El principio era como lo logré. Entonces el segundo camino era más como de ese logro de sí, voy a hacer los 790 o los 900 y pico de kilómetros. Y poco a poco el mismo camino te dice como, ay, chiquito. Ubícate. No. Por ahí no es la cosa. Hemos oído pueblos, caminar, estaciones, kilómetros. Dinos qué es el Camino de Santiago haznos un mapa. El Camino de Santiago es una tradición católica. Uh-huh. El apóstol Santiago, aquí pues van a entender por qué el parchadero se llama el parchadero de Jacobo. El nombre original de Santiago era Jacobo y entonces después fue San Jacobo y después de decir San Jacobo, San Jacobo terminó siendo Santiago en español. Entonces fue un peregrinaje cuando la idea era ir a llevar la palabra. Y entonces Galicia era como el fin del mundo. De hecho hay un pueblo que se llama Finisterre, que quiere decir el fin del mundo. Entonces hasta allá llegaba Santiago y allá están los restos. Entonces se convirtió en un peregrinaje hablamos del camino, pero realmente el camino son muchos caminos, hay muchas rutas. Se supone que la original, me dijo Luis, fue un amigo, es desde Roma, pero pues desde Roma es más. Igual algún día lo voy a hacer. Con lo que me gusta caminar, algún día la puedo hacer. Y hay como un camino que es como el francés, el original, que va desde Roncesvalles hasta Santiago, por todo el norte de España. También se puede ir desde el Mar del Norte. Este año que voy a volver a ir y vamos a ir con un grupo. Por favor, vamos a dejar la información en el podcast para que los que quieran ir al camino con Edgar Enrique Díaz Méndez puedan hacerlo. Vamos a ir en octubre, que es del una 2025. buena época, del 2025. Entonces está el camino portugués. O sea, hay como el camino de Santiago, pero hay el portugués, el original, el vasco, el francés, el del norte, Incluso hay uno que viene desde Cataluña, que hice un amigo en el último camino que venía desde Cataluña, porque él un día, estando en Cataluña, le dicen, pero es que aquí se puede coger a Santiago, y el man optó por irse más bien a hacer el camino de Santiago desde Cataluña. Uh-huh. Estaba por ahí desparchado y arrancó a caminar. Entonces, es ese camino que hoy en día está muy bien organizado, muy bien organizado. Está todo enmarcado, o sea, hay mojones que le van diciendo a uno por dónde tienen que caminar, la distancia que tiene buena oferta de hoteles, de hostales, de comida, de hospitales no, pero sí centros de salud, o sea, es muy seguro además, es muy seguro. Entonces el camino es un peregrinaje. Es un peregrinaje a llegar a donde están los restos del apóstol Santiago en la Catedral de Santiago. ¿Y cuál es la relevancia del apóstol Santiago como para seguir su camino? Esa sí te la quedo viendo. Ay, borrar. Digamos que es el que tiene ahora y hay muchos peregrinajes, más, ¿no? Más porque fue un peregrino, ¿no? También está el camino de San Ignacio, uh-huh, que se arranca desde
No es desde Pamplona, pero es ahí cerca y ese va hacia Cataluña, Manresa y demás. Está también el camino de San Francisco de Asís. O sea, hay muchos, solo que este es como el más conocido. ¿Y qué es para ti ser un peregrino? Oh, esto también conecta mucho con mi vida. Yo nazco en una hermosa familia y no sé, yo creo que cada uno de nosotros traemos como ¿cómo decirlo? Porque no es carga, no, es como unas marcas particulares. Nazco yo y en esta época estamos hablando de los años 70, o sea, no es como ahorita que viajar es muy fácil. Y mi primer viaje lo hacen mis papás conmigo realmente, porque yo no lo hice. Pues de hecho yo en la panza de mi mamá anduve media Colombia. O sea, mi mamá teniendo 7 meses de embarazo va hasta Santa Marta, que también es mi pueblo amado, aunque no nací allá. Después van a Juanchaco y Ladrilleros. O sea, imagínate en el año 73, un viaje en carro. Y entonces una familiar de mi papá le dice, es que él es el andariego. Y así quedé marcado desde los 8 meses como el andariego. Y a mí caminar como que se me ha convertido en es como mi meditación, es mi actividad. Y entonces ser peregrino es eso, es andar, y lo he resignificado mucho, porque antes era como un símbolo de no pertenencia y no estabilidad. Sí, como que mi vida estaba marcada como porque yo habitaba temporalmente espacios y seguía. Para todos los que no son tan mayorcitos, había un programa cuando yo era pequeño que se llamaba Camino al Cielo, que era con Michael Landon. Esto es... Data de 1500. Y este man era un ángel que tenía un amigo, que fueron los dos de la casa en la pradera, además. Y cada capítulo era en un pueblo y él venía, le ayudaba a alguien en un pueblo y después seguía caminando. Y un poco como que mi vida fue así hasta hace no mucho. Y era como que yo consideraba que mi vida era estar peregrinando y ayudándole a la gente a que estuviera mejor en el mundo, mientras yo no tenía un lugar claro. Y lo resignifiqué con esto. Entonces para mí ha sido un poco esto de, uno, ser andariego, ser inquieto, conocer. Y dos, pues es que finalmente la vida es un peregrinaje, como dice el Papa, ¿no? La vida es eso. Nosotros no tenemos lugares tan fijos, tan estables, sino en nosotros mismos. Entonces también aprender del camino que la vida es eso. Es etapas, es soltar, es dejar cosas, es que a veces la mochila hay que descargarla porque pesa mucho, que a veces alguien tiene que ayudarnos porque no podemos caminar. Todo esto es parte de ser peregrino en esta vida. Y si uno no es católico, ¿igual tendría sentido ir al Camino de Santiago, o es un peregrinaje que va intrínsecamente conectado al catolicismo y por ende, digamos, es mejor tener raíces más sólidas en la religión? ¿O hay gente que puede ser de otra religión o simplemente no creer en Dios y crees que el camino les ofrece regalos, bendiciones? Sí. Yo creo que con todas las personas que yo he hablado sobre el camino, como que el camino lo llama a uno. Es como un llamado. ¿Sí? Como, yo sé que ahorita está muy de moda y hay gente que va y lo hace. Y yo vi gente que va y lo hace por deporte. Sí, como que la idea es, entonces vamos a hacer los 700, los 900 kilómetros en bicicleta o trotando. Vale, se vale. Pero yo creo que todos los peregrinajes, sea el camino del Inca, sea la subida al Tíbet, sea por Bután, por Nepal, por donde sea, esta experiencia de caminar y estar uno con uno mismo, inevitablemente nos lleva hacia adentro. Sí, o sea, claro, lo que yo te digo, el último camino yo estuve caminando casi 25 días. Wow. Caminando 6, 7 horas diarias. ¿Esos fueron los 200 y tantos kilómetros? No, la primera vez fueron 190. Wow, o sea, que fueron 10 días. 10 días. Sí.
Ya el segundo caminé 730 kilómetros desde Pamplona. Y esa es una experiencia además porque la misma geografía te lleva a lugares muy diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú arrancas desde Pamplona, la primera zona, y pasando ahí, hay una zona que se llama La Meseta. La Meseta es un sitio, yo no diría que árido, pero sí es muy de camino seco, amarillo, viñedos. Entonces como que entras tú en contacto con estas zonas como más desoladas, como más áridas, internas. Mientras que Galicia es lleno de árboles, lleno de mucha naturaleza, entonces también te lleva a lugares internos súper diferentes. Y yo creo que es inevitable, ¿sí? Mi médica, Sandra Margarita, yo tengo un equipo maravilloso que me ha acompañado en esta, ella siempre me decía, el que se haga el bobo, el cuerpo lo cobra. Sí, Sí. A mí en 900 y pico de kilómetros que he caminado, no me ha salido una ampolla. Y ella me decía, si a uno le sale una ampolla, algo hay que trabajar. O sea, siempre hay que estar dispuesto a preguntarse qué será lo que está pasando acá. En el último camino tuvimos una experiencia bien curiosa porque pues yo ya venía caminando desde hacía mucho tiempo y desde los 20 y pico de días, caminé 20 y pico de días lesionado de mis dedos, de los dos pies. Pero también aprendí que así lesionado también ando. Y entonces habían unos chicos que arrancaron en una ciudad que se llama Sarria y ellos estaban así como súper emocionados. Esto parecía como más excursión de colegio y se tomaban fotos y eran súper bochinchosos. ¿Sí? Como en otro tono, ¿no? Y llegamos a un pueblo que se llama Palas del Rey. Y Palas del Rey nos tocó quedarnos en un hotel que quedaba fuera del pueblo. Por la mañana me paro yo a desayunar, estaba con Marce, que fue mi compañera de la última semana en el último, pero ella no había llegado. Y este muchacho llega, y que estaba así súper sonriente, súper de todo, venía cojeando, le dolía todo. Y me dice, amigo, ¿cómo estás? Y le digo, pues bien, con mi dolor de dedos, pero pues solamente quedan como 60, 70 kilómetros ya. Y él me dice, uy, no, yo no puedo, yo tengo que parar. O sea, en 2 días me dijo, la rodilla no puedo, los riñones no puedo. Entonces, claro, hay un llamado que hace la vida, el cuerpo, el alma, todo como a, mírate, aquí no hay nada que hacer. O sea que cualquier persona que quiera tener un peregrinaje de mirar hacia adentro, de autoconocimiento, bueno, ¿por qué no? De conexión con la naturaleza, que eso me parece que es un ingrediente muy importante dentro de todo lo que has hablado. Una característica importante del camino es por donde, como los lugares por donde pasas, ¿no? Sí. Entonces, no necesariamente necesitas ser católico, no necesariamente tienes que ser católico para hacer el camino. Pero, ¿qué dirías tú que sí es importante tener en cuenta para poder aventurarse a hacer ese camino desde el lugar más consciente, más cuidadoso, sí, más amable con uno mismo, ¿no? Y con el otro, ¿no? Mira, yo definitivamente creo que católico no hay que ser. Yo creo que sí es importante tener como como dices tú, mucha conciencia. Sí, es como, claro que uno puede ir solo por ejercicio, pero inevitablemente es como saber que la vida te habla. ¿Y se siente mágico el camino en ese sentido? O sea, porque ya ves que hay lugares que tienen como su aura especial. Mira, yo tuve, ahorita estabas hablando de la naturaleza, yo tuve unas experiencias que fueron muy locas, mágicas, hermosas. Yo vengo lesionado de los dedos desde una ciudad que se llama Burgos. Entonces,
vengo con mi dolorcito, vengo ahí como con mis temas, cada vez poniéndome más en paz, como de, no, puedo hacer el camino en bus. Me tocó hacer unas temporadas en bus, y un mediodía yo venía como incómodo, estaba haciendo mucho calor, venía explorando también el tema de qué será lo que la vida me está tratando de decir de las lesiones. Entonces el pie derecho, yo decía, no. Además me había hecho una sesión con la tía Tere antes. Mi tía Tere es biodescodificadora y es genial. Ella sí quiere más pacientes. Y habíamos hecho un dibujo y me acordé allá porque salía un tema en el lado derecho, un tema en el lado izquierdo, con papá, con mamá. Claro, cuando yo me lesiono, para mí es muy importante como esto de la conciencia. Llamo a Andrea, que es una amiga, que es médica, y me dice, explora esto, mira lo otro, pero también como muy consciente. Y todas las mañanas yo meditaba mientras caminaba. Son como las 12 del día y en el camino pues tú ves las filas, pero estas filas de gente caminando con calor. Y hay un momento que yo escucho una voz que me dice, déjate contener. Uf. Y yo quedo como, ¿ah? Abuelita, ¿eres tú? Como, uy, pero ¿qué está pasando acá? O sea, como, déjate contener. Y entonces le pregunto yo, pero ¿por qué me sentía solo? Claro. O sea, hasta el médico que me había atendido por mi lesión me atendió por telellamadas de Colombia. Entonces, pues claro, hay momentos en que uno necesita un abracito. Yo necesitaba un abracito, necesitaba el pechiche. Me dice, déjate contener. Entonces le digo, ¿y cómo? Me dice, yo te estoy sosteniendo en el suelo. Yo te estoy sosteniendo en el aire que estás respirando. Yo estoy aquí en el calorcito. Déjate contener. Y fue como, wow. Y es difícil dejarse contener. O sea, como que de verdad estamos en una sociedad que cree tanto que todo depende de nosotros. Y yo, vale, me voy a dejar contener. Y me dijo, sí, todo es aquí y ahora. Yo te contengo aquí y ahora. Y yo, wow. Entonces empiezo a caminar y me acuerdo que, claro, ya era mediodía y cuando tú vas en el camino vas viendo a la distancia el pueblo. Pues entonces es bien pues curioso, ¿no? Porque tú ves, obviamente, pueblo español, lo primero que ves es la iglesia. Entonces tú ves la iglesia y dices, llegué. Ya, llegué. Uno mira la aplicación y dice, sí, te quedan 5 kilómetros. Y uno dice, ya llegué. Pues no, llegué, es que 5 kilómetros es 1 hora. Es 1 hora. Entonces me acuerdo que empiezo ya a caminar y ya después de que me ha dicho yo te contengo en el aquí y en el ahora, digo, uy, sí, qué rico, ya almorzar un pollito. Y me dice, ¿ya llegaste? No. Entonces piensa en el pollito cuando estés en el restaurante. Porque no sabes si hay pollito en el restaurante. Aquí y ahora estamos caminando. Muy budista tu voz. Uf, es que como mi camino es católico budista. Entonces, claro, era como aquí y ahora yo te contengo en el aquí y en el ahora. Esa fue una experiencia. Y otro día, esto fue comenzando, llegando a Fromista, se llama ese pueblo. Y después, ya en Galicia, hay un día que yo vengo caminando y de pronto tengo esta sensación, porque además es muy rara, que el árbol y yo somos uno. Wow. Que el bosque y yo somos uno. Que todo es como una ilusión de estar separados. Ahorita que decías lo de la naturaleza y es como, wow. Y es una sensación loquísima. Y si no fue con voz ni con nada, sino fue como esta sensación de unidad. Fue una sensación de unidad tan bonita. Entonces pasan unas cosas, sí, lo que te digo, como que hay estos momentos en que el bosque te dice una cosa y hay otros en que el calor, el polvo y demás también, pero es inevitable. ¿Y qué te decían los otros peregrinos? O las personas de los hostales, o cómo la humanidad del camino te habló. Ese fue todo el segundo tema para mí, fue mi tema social.
Porque yo hubiera podido tranquilamente en mi 9 enneagrama runcho haber andado los 20 y pico de días sin haber hablado con nadie, solo conectado a mis audífonos, porque esa era mi vida hasta hace 3 años, 4 años. Y empiezo a encontrarme con personas. Y fue muy bonito sentir esa... Hoy que venía para la entrevista, yo decía, claro, la primera experiencia que tuve, voy llegando yo a un pueblo, una ciudad que se llama León. León es una ciudad, a mí esas ciudades me encantaron, ciudades pequeñas como el tamaño de Zipaquirá, que uno las puede caminar y que todo el mundo todavía es cercano. Y al lado de la casa donde me quedé, porque ahí me quedé unos días para mejorar la lesión, había una panadería artesanal y yo dije, no, panadería artesanal, aquí es. Y entro yo y ese día me puse a hablar con la chica que vendía el pan. Y ese día fue el primer día que dije, yo puedo salir de mí, puedo encontrarme con otras humanidades. Entonces le dije yo, oye, ¿y aquí qué es chévere de conocer? Y me dice, tienes que ir a la catedral. Y yo, ay, ¿qué tiene? Y terminamos hablando sobre la catedral. Efectivamente fui a conocer la catedral, es una locura la Catedral de León. Y al día siguiente fui a hablar con ella y a decirle que ha encontrado la catedral y empecé a encontrarme con otras personas superando mi miedo al contacto. Entonces durante el camino empiezo a encontrarme con otras personas, empezamos a tener conversaciones. Y pasa algo bonito porque es que uno va viendo además las historias de sus compañeros. En 30 días que tú vas caminando, ya terminas caminando al mismo tiempo con otras personas. Y pasan 2 cosas en ese sentido que son bonitas. Un día paro todas las mañanas yo caminaba 4 o 5 kilómetros y me paraba a tomarme mi cacao y a escribir en un cuaderno. Y se para un francés y me dice, hola, ¿qué es lo que tienes ahí? Le digo, es cacao. Y lo huele y me dice, uy, pero ese cacao es muy diferente a lo que tomamos acá. Y nos ponemos a charlar. Y le digo yo, sí, ¿quieres? Entonces le voy a probar. Este es cacao ceremonial que estaba llevando yo desde Colombia. Y él me dice, sí, yo te he visto. Tú eres el chico del cuaderno rojo que se para a estas horas, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? No, yo me llamo Edgar. ¿Y tú? Jacques. Y yo, mucho gusto. Me dice, sí, yo te he visto todos los días. Y ese día me di cuenta que no estaba solo. Es como, hay otras personas que están acompañándome sin siquiera hablarme. Y de ahí en tanto empezamos a hablar. Entonces, sí, es sentirse visto, acompañado. Entonces ya empieza uno con los amigos. Entonces es como, hola, ¿y cómo vas de tu rodilla? Bien. ¿Y tú cómo vas de tus dedos? Bien. ¿Y tú cómo vas? Y entonces empezamos a charlar. Eso fue una experiencia súper bonita, como el sentirse acompañado, que ya incluso después es como, ven, yo tuve la misma lesión, a mí me sirvió esto, ¿a ti qué te sirve? Y eso yo sí lo traigo muy del trail. En el trail hay todo un compañerismo de yo tengo curitas, yo tengo sal para tu calambre, yo tengo... Entonces hay mucha humanidad, muchas historias, mucho de todo, y entonces también era sentir como esa presencia de Dios conteniéndome también en eso, en esas palabras bonitas de los demás. ¿Y qué rol jugó el cacao en tu camino? Para mí, yo desde que encontré el cacao no soy el mismo. Yo hago ceremonias de cacao, así es que ahora yo me hago el autobombo. Bienvenidos, cuando tengamos ceremonia los invitaremos. Hoy el capítulo es con propaganda para todo el mundo. Sí, yo desde que fuimos... Con pauta. No pagada, pero pauta, como quiera. Dice que bueno, pero ahí Jorgito anotando para que vayamos sacando lo que la grabación y demás, el patrocinio. Yo desde que descubrí el cacao para mí fue maravilloso y para mí era ritual todas las mañanas parar. Además también una cosa muy bonita porque cuando tú llegas en España y dices, me das una taza de agua y la gente se queda mirándote como... Aquí también, yo cada rato pido tazas de agua y no entienden. Sí, agua. ¿Caliente? Sí. Y así nomás. Y entonces ya la gente te mira y te dice, no, yo te la regalo. Entonces me regalaban las tazas de agua. Una vez una señora en una casa me dijo, mira,
Pues en la tienda no hay, pero yo te regalo un vaso con agua caliente en otro pueblo. Entonces es muy bonito. Hice muchos amigos también desde el cacao porque les llamaba mucho la atención. Hice un amigo que se llama Sergio. Sergio. No Sergio, sino Sergio. Que él descubrió que él y Sergio lo amé. Y a Pablo. Entonces el cacao me ayudó mucho a tener el corazón dispuesto, a abrir el corazón, como que yo me sentía más amorosito. La gente suele pensar que soy muy amoroso, pero al mismo tiempo que soy amoroso soy temeroso, entonces abrirme a la gente me cuesta. Y el cacao me ayudó mucho a abrirme a la gente y a la experiencia. Sí, era bien importante para mí y lo tomé todo el tiempo hasta el último día. Camino en Madrid, en Alicante, sin camino, el cacao era fundamental. Qué bonito, sí, es una planta muy hermosa que ayuda a abrir el corazón. A mí Además tiene magnesio, manganeso, flavanoles, o sea, es un superalimento, además de que es una puerta muy bonita hacia adentro. Sí, a mí eso. Imagino que te ayudó también en tu tener energía. Sí, en tener perrenquito, sí, el cacao y la misa. Y la misa. Para mí fue muy importante la misa. Yo soy un católico extraño, tú sabes. No soy el católico de hoy todos los domingos tengo que ir a misa, porque si no, no me siento persona. Pero en el camino todos los días hay una misa en el pueblo donde uno llegue a las 7 de la noche o a las 7 de la tarde realmente. Y entonces, claro, en esta sensación nuevamente de compañía, cuando tú te sientes con tu comunidad, ¿sí? Lo que es la sanga, y encuentras, además bien curioso porque muchos de los que van son coreanos, japoneses, entonces encontrar uno otro con el que uno está compartiendo la experiencia y que además al final hay una oración para el peregrino y uno sabe que todos los que están en la iglesia están pidiendo por el camino que uno está haciendo, pero además que todos los que están en la iglesia se ven beneficiados por el camino que tú estás haciendo. Muy simbiótico, sí. Sí, porque esto es como la meditación. La gente suele creer que la meditación es para uno. No, la meditación es por todos los seres sintientes de esta creación. Entonces, cuando uno peregrina, en el fondo también está peregrinando por toda la comunidad. Y ellos lo saben, entonces agradecen que uno esté peregrinando y se convierten también en apoyo del peregrino, que es un lugar bien bonito desde el cual surgió el parchadero de Jacobo, porque el parchadero es eso, es un apoyo para los peregrinos de la vida. Qué lindo. Bueno, amigo, para finalizar, con todo lo lindo, lo difícil, lo fácil, lo inspirador, lo retador que fue el camino, a alguien que quisiera hacer ese camino, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo invitarías? Desde un lugar muy honesto, muy sincero y también muy cercano a esas experiencias que ya has tenido, ¿qué le dirías a alguien que quiere hacer ese camino? Tú sabes que yo soy un tipo que por principio soy como muy motivador. Por eso soy tan buen lanzador de terapeutas, que es como láncese, hágale, con el camino ha pasado lo mismo. Se lo he recomendado a muchas personas porque, por un lado, es un bonito momento para encontrarse con uno mismo en su humanidad. ¿Sí? Eso surge de todo. ¿Sí? Entonces, es un buen momento o es un buen espacio, un buen lugar para encontrarse con uno mismo. Y cuando uno se encuentra con uno mismo es más fácil e inevitable encontrarse con los demás. Es un camino profundamente espiritual en ese sentido, ¿sí? Como que empieza uno a hallarse. La gente suele creer que es físicamente demandante, pero cuando tú vas allá y te encuentras que la mayor parte de peregrinos son gente mayor de 60 años, que como ahora tienen tiempo, pues lo sacan. Entonces también es
no retador, sino que precisamente uno empieza a encontrar sus fortalezas de donde no las ha encontrado. Entonces es una experiencia muy, muy bonita, es una experiencia mística, ¿sí? Sí, yo les diría eso cada vez que la gente me dice, yo quiero ir a hacer el camino, ¿tú qué opinas? Es como, hágale, es lo más hermoso del mundo. Y hay muchas formas de hacerlo, muchas, porque también la mayoría de la gente suele creer como, no, toca echarse la mochila con los 10 kilos de ropa encima, y es como, no, también la vida no es para hacérsela una dura ni un reto, sino para hacérsela chévere. Entonces yo lo que les diría es eso, y siempre les digo, comiencen de a poquitos. ¿Sí? Por ejemplo, este año que vamos haciendo propaganda, solo vamos a caminar 115 kilómetros. 115 kilómetros en 5 días es bien poquito. Pues cuando uno lo piensa son como 16, 17, 18 kilómetros día, que eso uno tranquilamente se lo puede caminar en la ciudad. Sí, como no tratar de ser un héroe guerrero desde el principio, sino humildad, sí, dejarse acompañar. A mí en el último camino me sirvió mucho, tenía a Joaquín, que es mi acompañante, era mi acompañante espiritual porque se fue a Argentina, y a Irene, mi terapeuta, los tenía todo el tiempo en contacto por si se despertaba alguito, poder llamar y decir, se me despertó esto, hay emociones, con mucha conciencia, ¿sí? Y me parece bien importante no hacerlo solo. No hacerlo solo en el sentido de que sí, se pueden ir a caminar solos, pero que tengan su comunidad de apoyo. Sí, eso. Pues gracias por invitarme a tu podcast a preguntarte cosas. Creo que es muy lindo todo lo que nos has dicho y cómo revela no solo partes de tu ser, sino de lo que implica ser un peregrino, un caminante. Y qué lindo que cada uno encuentre su camino, ¿no? En donde se encuentra. Y me parece, yo creo mucho en estos caminos ecuménicos y en estos caminos en donde hay posibilidad de que lo heterogéneo, ¿no? Que lo diverso quepa. Y por lo que te escucho, me parece que es un camino que abrazaría a personas que quieran estar buscándose, que quieran encontrarse, que estén buscando una manera de llegar a sí mismos también, ¿no? A través de la naturaleza, de la comunidad, del caminar. Entonces, bueno, gracias. Nos vamos a ir en este momento a hacer otras cositas. Pero no quiero dejar de recordarle a la gente que esté escuchando este podcast que en octubre del 2025 Edgar va a llevar un grupo de personas precisamente para hacer este peregrinaje, este llamado a caminar para encontrarnos con nosotros mismos y con nuestro propio camino. Sí, ahí termino de meter la propaganda. Vamos en conjunto con Marcela Serrano, que es mi compañera de aventuras de montaña. Y fíjate, también vamos a meter cositas desde los principios del yoga. Bacano. Porque es chévere eso. Lo que dices tú, ecuménico, a mí me parece que sesgarse y decir que es limitado y demás. Así es que en la descripción de este podcast quedará la información de toda esta peregrinación que ocurrirá en el segundo semestre del año. Muchas gracias a ti. Gracias. Chau. Chau.